y todos los oyentes de la emisora Cielo Azul Estéreo. Pues tal como lo comentaba Amandita, pues yo tuve la oportunidad de participar en la convocatoria del Fondo de Emergencia Inspírese y Eche para Casa del Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT de la Gobernación de Cundinamarca. Esta fue una convocatoria que surgió como una manera de impulsar a los artistas y creadores en esta situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia. Esta convocatoria estaba orientada a diferentes líneas. Yo participé en la línea artística de literatura dentro del estímulo de historias de mi pueblo y su gente. ¿Qué busqué con esta iniciativa? Resulta que nosotros como municipio contamos con leyendas, historias que solo han sido transmitidas de forma oral, pero no existe como un registro escrito de ellas. Entonces lo que buscamos con esta iniciativa es preservar esa memoria histórica para que pues sea transmitida a las futuras generaciones. Bueno, y cuéntanos puntualmente, bueno, en nuestro municipio tenemos varias historias, leyendas, mitos, y pues como tú decías, muchas veces ni siquiera estas historias son conocidas dentro de los mismos habitantes del municipio. Ha faltado como ese tipo de promoción y yo creo que estos proyectos pues precisamente ayudan a esto. Cuéntanos sobre qué leyenda o mito trabajaste puntualmente. Claro que sí. Bueno, a mis abuelos y a algunas personas de ya mayores del municipio siempre les escuchaba hablar del diablo y las campanas. Entonces esa es como una leyenda, de pronto maneja mucho la fantasía, pero en esta leyenda se narran lugares específicos de nuestro municipio. Entonces alrededor de esta historia fue que realicé esta crónica. Bueno, pues no siendo más, vamos a compartir con nuestros oyentes lo que es esta crónica que quiere compartir Amparo con nosotros en esta tarde, enviarles un saludo muy especial a todos los diligencias e invitarlos para que estemos súper atentos porque también realmente son historias. Yo creo que es evocar un poco nuestras costumbres, estas tradiciones, estos mitos, leyendas que tal vez no conocemos o desconocemos y es la oportunidad perfecta para afianzar. Bueno, gracias Amandita. Entonces la historia inicia así. Todos los días, mientras camino de regreso a casa, luego de una ardua jornada, abatida por el cansancio y la obstinada rutina del día a día, puedo observar a lo lejos los imponentes cerros que adornan mi linda Simijaca, ese pueblito que me vio nacer y al que por cosas del destino volví, quizás para quedar. Esa mirada a sus montañas me trae a mi mente historias de fantasía, así que por un momento olvido el agotamiento y me traslado a mi infancia y a aquellos relatos de espantos que me erizaban la piel y me internaban en un escenario de misterio. Sé que muchos se estarán preguntando ¿qué historia terrorífica podría existir en tan apacible localidad? Pues aunque muchos no lo crean, y especialmente las nuevas generaciones, sobre los años 50 se escucharon los rumores de que a este hermoso pueblo vino el diablo a robarse las campanas, o por lo menos eso es lo que afirman sus más longevos habitantes, quienes lo han transmitido de forma oral a sus descendientes, que como yo lo hemos escuchado. Es por esto que vengo a contarles esta historia. Hace años, un sacerdote del municipio de Simijaca, cuyo nombre nadie menciona, vio la necesidad de adquirir unas campanas nuevas para el templo parroquial. Así fue que juntó el dinero, las compró e inmediatamente las colocó en la torre, tanto así que en su afán de oírlas resonar, olvidó bendecirlas, situación que perfectamente podría representar un sacrilegio para tan creyente y ferviente comunidad. Ese día transcurría con aparente normalidad, pero llegó la noche y algo inesperado y misterioso estaba a punto de ocurrir. En medio de la oscuridad de la noche apareció un ser terrorífico que parecía emerger de lo más profundo de los infiernos. Hábil y sigilosamente ascendió a la torre y robó las pesadas campanas, cargándolas a sus espaldas y trasladándolas a uno de los más altos cerros de la población, al lugar llamado San Juanito, hoy comúnmente conocido como el Alto de la Cruz. No conforme con tan épica hazaña, este ser sobrenatural esperó que fuera la medianoche para repicar las campanas que había dejado en la cima de la montaña,
despertando a todos los pobladores con su retumbante sonido. A esta escena se sumó una inmensa llamarada que ardía incesante en lo más alto, acompañada de burlescas risas malignas. Cerca de allí se encontraba una reconocida hacienda de la región y desde ahí se podía presenciar al detalle la escena, por lo que el pánico no se hizo esperar entre sus moradores. Al día siguiente, feliz y campante se dirigía el sacerdote a tocar las nuevas y deslumbrantes campanas para anunciar la misa dominical de 7 de la mañana, cuando de pronto un sudor frío atravesó su frente y su mente quedó nublada y perpleja al no encontrar allí sus preciadas campanas. Pero ¿quién no ante semejante escenario? Era como si todo se tratara de un acto de magia, porque humanamente era casi imposible que de la noche a la mañana hubieran desaparecido sin dejar rastros ni prueba del delito, y más teniendo en cuenta su considerable peso. Sobreponiéndose a la situación, el párroco abrió la puerta del templo para dar la bienvenida a los feligreses, pero antes de que se diera inicio a la Eucaristía, llegó a sus oídos el rumor de que el diablo se había robado las campanas, lo que él negó rotundamente, ya que le parecía una versión muy desproporcionada de la realidad. No obstante, se opuso a dar explicaciones, queriendo primero investigar el hecho antes de dar cualquier declaración. Horas más tarde, los trabajadores de la hacienda que habían presenciado la macabra escena en la montaña buscaron al sacerdote para contarle lo que habían visto, pero él se negó a creerles porque le parecía que era una historia muy fantasiosa. Pese a esto, y ante la insistencia de los trabajadores de que visitara el lugar de los hechos, el padre se dirigió al cerro de San Juanito, donde con sus propios ojos y en compañía de algunos curiosos, encontró abandonadas las campanas. Sin embargo, él seguía sin creer que todo fuera obra del demonio y prefirió no hacer declaraciones al respecto. Para quienes no conocen el Cerro de San Juanito o el Alto de la Cruz, es una montaña que se encuentra sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, así que se podrán imaginar cuán apoteósica era la hazaña de trasladar las campanas de la iglesia a ese lugar y cuán aún resultaba más trabajoso devolverlas a su lugar. Esta tarea demandó la fuerza de hombres y bestias que tras una larga jornada lograron ponerlas en su sitio nuevamente. Parecía todo haberse solucionado, pero llegó la noche y de nuevo el diablo al acecho de las campanas. Tal y como había sucedido el día anterior, el demonio extrajo las campanas de la torre, las llevó a lo alto de la colina, las hizo repicar y allí encendió una gran llamarada que se acompañaba de risas burlescas, gritos y gemidos escalofriantes. A diferencia de la noche anterior, en esta ocasión sí hubo testigos de la presencia de este ser infernal, quienes pudieron ver su silueta mientras se perdía en la espesa neblina que cubría las praderas. El sonido de repicar de las campanas desde lo alto del cerro hizo despertar a todos los habitantes de la población, quienes escucharon las risas y lamentos y pudieron observar el fuego que allí ardía. El pánico se apoderó de todos, incluso del sacerdote, quien por fin se había dado cuenta que los rumores sí eran ciertos y que efectivamente solo un ente sobrenatural podría cargar tan pesadas campanas y conducirlas tan rápidamente a lo alto de la montaña. Esta escena apocalíptica suscitó los ruegos y oraciones de los feligreses e incluso de los no creyentes, quienes suplicaban que todo esto terminara. Al día siguiente, muy decidido, subió de nuevo el párroco al cerro en compañía de un gran número de personas, pero esta vez con una gran cruz de madera que allí colocó. Procedió a bendecir el lugar y luego realizó una misa. Hoy en el lugar se encuentra puesta una cruz de concreto que, según cuentan, vino a reemplazar la cruz de madera. El final tiene dos versiones. La primera de ellas es que el padre encontró las campanas en el cerro y como ya lo había hecho antes, las llevó de vuelta a la torre del templo luego de bendecirlas. Y desde entonces el diablo no volvió a aparecer. Otros afirman que las campanas desaparecieron junto con el demonio y que todos los años, los días Viernes Santo, el diablo las hace repicar. Historia o fantasía, cada quien es libre de elegir, pero lo que sí es cierto es que estas montañas se envuelven en un gran misterio que solo puedes sentir cuando estás allí, cuando recorres sus senderos y sientes que la magia te atrapa.
Si el diablo ha estado o estuvo allí con las campanas no lo sabemos, pero quizás esta figura diabólica en esta historia, como en muchas, no representa más que nuestros propios miedos, el temor a lo desconocido y a todo aquello que nos quita la paz. Porque ¿acaso no vivimos cada día una lucha constante con nuestros propios demonios? Ahí está, bellísima esta crónica y además una manera como también más sutil de conocer esta historia de las campanas y el diablo. Realmente una historia que hemos venido a lo largo de los años pues conociendo, escuchando de verdad de las personas que habitan nuestro municipio y que muchas veces no hemos hecho como el reparo en escucharla, en apreciar toda la historia que tiene Simijaca. Claro que sí, Amandita, entonces pues aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos a pues, que se interesen más por esta tradición oral, porque como tú lo dices, muchas veces como que nos olvidamos de esto y es esto lo que les va a quedar a las futuras generaciones. Agradecer al IDECUT por este tipo de iniciativas que promueven la cultura en todo el departamento de Cundinamarca. Bueno, también darte un agradecimiento